La primera batalla de América, la batalla de Centla. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. En esta ocasión les voy a hablar de lo que ocurrió el 14 de marzo de 1519, cuando Hernán Cortés se enfrentó a 40,000 indígenas mayas, liderados por el cacique Tabascop. Hernán Cortés contra los mayas. Te diré que a la llegada de Hernán Cortés el 12 de mayo de 1519, este conquistador español arribó a lo que es el actual estado mexicano de Tabasco y desembarcó en Punta de los Palmares, la cual se encontraba aproximadamente a media legua del pueblo de Potonchán, siendo recibido en forma hostil por los mayas chontales, quienes con señales le pedían que se fueran, que no desembarcaran, que se alejaran de ahí y que no entraran al pueblo. Cortés decidió entonces acampar como un reto personal, porque él no era su intención ese lugar. Él ya había escuchado de las riquezas de la Gran Tenochtitlan. Su deseo era avanzar más hacia el norte, no quedarse en ese lugar. Sin embargo, tomó como un reto el que los mayas no quisieran que él se quedara, y él dijo: ¿cómo que no? Ahora lo hago. Y decidió quedarse y ver qué pasaba. Así que acampó esa noche en la Punta de los Palmares, en lo que es Tabasco, y esa noche planeó una estrategia militar para tomar el pueblo de Potonchán, y para tal fin Cortés envió esa noche espías para reconocer el terreno y el camino, los caminos, el terreno, y establecer una estrategia efectiva para poder tomar la población de Potonchán. La toma de Potonchán ocurrió al día siguiente, el 13 de marzo. Esto nos indica que la intención de Hernán Cortés al llegar a tierras de América era totalmente bélica. Cuando pisó el continente, y la primera batalla en el continente, no en las islas, porque las islas ya habían sido diezmadas, ya en 1492, muchos años antes, prácticamente 40 años antes, ya cuando desembarcó Cristóbal Colón, él inició el envío de todos los indígenas de las islas en las que pudo ubicarse. Cristóbal Colón envió todos los indígenas que encontró a España, y ustedes ya saben a qué me refiero. ¿Para qué los envió? Sobre todo a mujeres. ¿Para qué las enviaría? Y también les pidió tributo en oro, y cometió cuestiones que es difícil mencionar en un video family friendly. Así que después de lo ocurrido con los indios taínos por parte de Cristóbal Colón principalmente, y después los gobernadores de la isla de Cuba, que ya no quedó ni un solo habitante en todo el Caribe, y tuvieron que repoblar con personas traídas del continente africano, y también fueron sustraídos indígenas de la masa continental de América para repoblar el Caribe. Sobre todo les gustaba llevarse a los indígenas mayas. Aquí tenemos el claro ejemplo de lo que ocurrió en la batalla de Centla, porque Hernán Cortés llega el 12 de marzo. Un día después toma la ciudad principal del reino, que era Potonchán. Esto lo hizo porque esa era su intención. Su intención era de conquista. El 13 de marzo los españoles celebraron una misa, la cual fue oficiada. Qué hipócritas, ¿no? Hasta hacen misa para poder destruir un pueblo. La ofició el hipócrita Fray Bartolomé de Olmedo y el capellán hipócrita también de la Armada Juan Díaz, siendo esta la primera misa cristiana en territorio continental de México. Aquí debemos aclarar que la religión católica, el cristianismo, no es la religión dominante en el mundo. Actualmente en el mundo hay más de un aproximado de 7,000 millones de habitantes. Yo no quiero polemizar si está bien o mal. Todas las religiones son válidas y se respeta todos los credos y deseos de cada persona. Aquí nada más señalo que no es única y exclusiva en el mundo. En Asia es raro, extraño, sumamente extraño encontrar un católico en Asia. En Asia tienen otras religiones donde está la mayor parte de la población del mundo, y no tiene nada que ver con el catolicismo, y ni siquiera las personas conocen y saben del Papa de Roma. La mayoría de la población en todo Asia. Si nos vamos a África, son pocas las naciones africanas que tienen católicos, son muy pocas.
los únicos países católicos en el mundo son Brasil en primer lugar y México en segundo lugar. En Europa ya nadie cree en la religión católica, nadie. Están vacías los templos y las iglesias y están en venta. Cualquier persona puede acudir a las subastas de los diferentes gobiernos de toda Europa y puedes comprar una iglesia y hacer lo que tú quieras con ella, incluso tirarla. Porque no hay ya quien vaya y están deshabitados y en el abandono miles de templos católicos. Ahora bien, regresando a la historia, y por comentario te diré, haré un breve paréntesis, la ruina del Imperio Español fue la religión católica. Quiero argumentar, no quiero pasiones ni que se vayan por cuestiones que no es de interés en este video. Yo no estoy hablando si es bueno o malo, se le respeta su creencia a cada quien. Yo lo único que hablo es de hechos y datos económicos. En datos económicos les diré lo siguiente. En términos redondos, España durante 300 años se llevó 1.650 toneladas de plata, 1.650.000 toneladas de plata y 650.000 toneladas de oro de la América durante 300 años. Todo ese dinero, lo único que hizo España con ese dinero fue hacer templos e iglesias por toda España. España está plagada de monumentos católicos y enviar dinero a Roma como tributo al Papa y hacer guerras cuando se lo pedía el Vaticano. Cuando alguien incomodaba al Papa, España los apoyaba, enviaba misiones bélicas a la península de Italia, decidió atacar a Francia, después a Inglaterra, y todo bajo las órdenes del Papa. Entonces, lo que más dañó económicamente a España fue su dependencia, su obediencia ciega y su tributo económico a la religión católica. Además de que prohibió a todas sus colonias fuera de España, a todas, todo el Imperio Español no podía elaborar ni tener industria propia. Todos los productos elaborados tenían que elaborarse en la península española. Esa es una clave del atraso español, que no podían las colonias elaborar sus propios productos, lo contrario al Imperio inglés. La Compañía de Indias era totalmente precursora de la industria y lo que quería era que en todos los rincones del Imperio inglés hubiera industria y tecnología. Las 13 colonias originales, después de que llegó el Mayflower en lo que fue Estados Unidos, el origen de los actuales Estados Unidos, todo comenzó porque se les permitió la industria y el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre católicos y protestantes. El protestantismo ve el dinero como algo bueno y el católico dice que es más fácil que pase un elefante por el ovillo de una aguja a que un rico vaya al cielo. Es decir, es un pecado, el peor crimen, tener o hacer dinero en la religión católica. Entonces, esa creencia es lo que mantiene en la pobreza y en el atraso a toda América Latina y se perpetuó durante más de 300 años y después 200 más porque ya tenemos casi 500 después de la conquista. Y esa ideología de la pobreza, de aceptar tu cruz, es lo que ha perpetuado el atraso en toda América Latina principalmente. Viene desde el punto de vista de la fe. Regresando a esta cuestión, ellos llegaron con el pretexto de evangelizar, era lo que les daba carta blanca para poder hacer lo que quisieran con los naturales de las tierras de América. En este caso, inmediatamente llega el día 12, el día 13 de marzo, inicia la ofensiva contra el pueblo de Potonchán y logran tomar ese pueblo. Oficiaron una misa Alfonso de Ávila y Juan Díaz. Así que Cortés le dio a su capitán Alfonso de Ávila 100 soldados para que avanzara por el camino principal hacia el pueblo. Y cuando escucharan los primeros disparos, irían otros 100 soldados de refuerzo por el río Grijalva. Su estrategia era atacar por dos lados. Primero, por el camino principal y segundo, por el río, ya que los naturales de América no eran muy dados a utilizar los ríos, no sabían elaborar embarcaciones de buen tamaño para circular por el agua. España tenía una ventaja en ese entonces. Disponían de carabelas y galeones, tenían una tecnología marítima muy avanzada. Los naturales de América, los pueblos indígenas, apenas
si se introducían al agua, solamente podían elaborar pequeñas embarcaciones, así que no eran rivales esas pequeñas embarcaciones frente a la tecnología naval y marítima que traía Hernán Cortés consigo. Ahora, Hernán Cortés no venía solo, tenía más de 400 soldados, pero esos eran los soldados, porque aparte tenía ya traía personas originarias de África, traía de otras partes del Imperio Español, incluso indios taínos y todo, traía servidumbre. Era una larga caravana de más de 1300 personas. Obviamente los españoles, 100% de la península, eran 473, pero eran más de 1000 personas, cerca de 1300, porque traían otro tipo de servidumbre, traían a muchas personas para servirles. Así que inició la ofensiva de Potonchán por el río y por el camino principal. Al ver los indígenas el movimiento de las tropas enemigas sobre el río, se prepararon para el combate, y para evitar que los españoles desembarcaran, trataron de apostarse en los principales lugares donde ellos creían que eso iba a ocurrir. Así que Cortés, como tenía mayor habilidad militar y mejor armamento, porque aquí hay que aclarar que estos pueblos no conocían el acero, aquí hay una cuestión, no sé, les voy a hacer un paréntesis, les voy a comentar lo que ocurrió con los 300 que detuvieron el avance por las Termópilas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, cuando Darío quiso tomar la península griega, y fue la batalla de las Termópilas. Es un pequeño paréntesis. Cuando 100.000 soldados persas no pudieron tomar Grecia porque se los impidieron 1300 soldados, entre ellos 300 espartanos. Hay una película muy famosa que se llama Los 300. Bueno, eso sucedió porque los griegos conocían el acero, tenían armas que eran de acero. Una espada de acero puede cortar una espada de bronce o de otros materiales de manera muy fácil, como si cortaran mantequilla. Entonces eran 100.000 soldados persas, pero tenían una tecnología metalúrgica atrasada. Entonces no podían competir con la tecnología metalúrgica más avanzada, con el acero de los griegos. Por eso 1300 griegos pudieron detener la invasión de 100.000 soldados persas. Acá pasó lo mismo en Potonchán. El 13 de marzo, durante la toma de Potonchán, Hernán Cortés disponía de armas de acero y arcabuces. No tenían forma porque eran infinitamente superiores los reinos mayas. Eran 40.000 guerreros mayas frente a 573 soldados españoles, 1300 en total, entre servidumbres y jefes, que eran los 573 españoles. Fácilmente, tuviendo armas similares, no hubieran sido rivales para 40.000 indígenas. Sin embargo, no tenían armamento los indígenas, iban prácticamente sin nada. Así, al ver los indígenas el movimiento de las tropas de Hernán Cortés sobre el río, se prepararon para el combate, pero también ellos no sabían que Hernán Cortés estaba atacando por varios flancos. Para evitar que los españoles desembarcaran, hicieron todo lo posible. Así que los nativos se llevaron el agua, los alimentos y todo lo que pudieron para que no fueran botín de los españoles, pero aún así no pudieron hacer nada. Los españoles trataron de desembarcar en el poblado de Potonchán, pero una lluvia de flechas se lo impedía. Además, los soldados de Hernán Cortés tenían que subir por un barranco del río, lo que implicaba una dificultad más. Los españoles peleaban con el agua a la cintura tratando de desembarcar para invadir Potonchán, pero la resistencia de los mayas chontales era brava. Aquí hay que aclarar que los mayas nunca se dejaron conquistar. Los mayas fueron conquistados por Porfirio Díaz. Ya al terminar casi su mandato de Porfirio Díaz, antes de que huyera a Francia en el barco Ipiranga, con el inicio de la Revolución Mexicana, aquí les voy a hacer otro paréntesis, el que terminó con los mayas fue Porfirio Díaz. El último reino maya, que data desde esta batalla de Centla, desde el primer contacto de Hernán Cortés con los mayas, esos reinos originarios, el descendiente directo en línea de sangre, que fue el último descendiente del último reino maya, que se une por línea de sangre hasta 1907, que fue el año en el que Porfirio Díaz dio la orden a sus generales
y los generales terminaron con el último reino maya. Todos los habitantes, todas las poblaciones, todo. Se dice, para no empañar la imagen de Porfirio Díaz y para no hacer un escándalo nacional, que huyeron a la selva, lo cual es imposible porque estamos hablando de una población de casi 100,000 indígenas que componían el último reino maya, y Porfirio Díaz a través de sus generales desapareció, borró del mapa como con una goma de borrar toda la existencia del último reino maya. La resistencia del reino maya inició con esta batalla de Potonchán, que fue la primera resistencia de los mayas frente a la invasión de los españoles, y se perpetuó hasta 1907, en que Porfirio Díaz los borra del mapa. Aquí te diré que los españoles trataron de desembarcar en el poblado de Potonchán, pero una lluvia de flechas se los impidió. Además, los soldados de Cortés tenían que subir por el barranco del río, lo que implicaba una dificultad más por el peso de su propio armamento y que no estaban acostumbrados, y también venían molidos por el viaje. Los españoles peleaban con el agua a la cintura tratando de desembarcar, pero la resistencia de los mayas chontales afortunadamente fue brava, valiente y contundente. Los españoles comenzaron a utilizar sus armas de fuego, las cuales sabemos que por la tecnología, si se mojaban ya no funcionaban, así que fue forma en que pudieron tomar a algunos españoles como prisioneros. Esas detonaciones asustaban a los nativos. Con ello, además, Alfonso de Ávila recibió la señal para entrar por la parte trasera de la ciudad, la cual se encontraba atrincherada con troncos huecos. De esta manera, había una toma por tres frentes, una por la parte de atrás de la ciudad, otra por el río y otra por el camino principal. 100 hombres por cada una armando de Alfonso de Ávila, otra por Hernán Cortés y otra, eran tres generales: Alonso de Ávila, Hernán Cortés y otra del cual no se menciona el nombre de quien la comandaba. Los principales eran Alonso de Ávila y Hernán Cortés. Finalmente iniciaron el sitio a la ciudad, al reino de Potonchán, que después de una ligera resistencia cayó en poder de los conquistadores, quedando algunos prisioneros, varios heridos y algunos indígenas fallecidos. A continuación, Hernán Cortés recorrió la gran plaza de Potonchán, donde había unos aposentos y salas grandes y 3 casas a los que le llamó de ídolos, tomando posesión de aquella tierra, en los cuales de aquel patio mandó Cortés que se repararan y que no fuesen más en seguimiento del alcance de los que habían huido, y ahí tomó Cortés posesión de esas tierras, según él, a nombre de el rey de España. Y fue de esa manera que desenvainó su espada, dio 3 cuchilladas en señal de la posesión en un árbol grande a manera de ritual, y anunció a todos que a partir de ese momento eso era parte de España. Bernal Díaz del Castillo hace un relato de ello en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ahora veamos bien. Esto fue la toma de la ciudad de Potonchán, pero aún así todavía no ocurría lo principal. La batalla de Centla ocurrió de la siguiente manera. Al día siguiente, el 14 de marzo de 1519, mandó Cortés al capitán Pedro de Alvarado con 100 soldados para que fuese a tierra adentro, aproximadamente 3 kilómetros, y mandó por otra parte a Francisco de Lugo. Ese era el tercer capitán. Uno era Pedro de Alvarado, otro Francisco de Lugo y otro Hernán Cortés. Los 3 fueron los que tomaron Potonchán, uno por cada uno de los flancos. En esta batalla iba a ser lo mismo. Dividió su ejército Hernán Cortés en 3, uno al mando de Pedro de Alvarado, otro al mando de Francisco de Lugo y otro bajo sus órdenes de Hernán Cortés. Así, fue con la ayuda de Alvarado y Lugo que juntos, después de haber logrado hacer huir a los naturales, regresando los españoles al pueblo, se le informó a Cortés que había una población mayor después de la ciudad de Potonchán que podía ser tomada. En esta batalla, la del 14 de marzo de 1519, según crónicas de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, participaron 40,000 indígenas de 8 provincias mayas cercanas, contra únicamente 473 españoles. Aquí es inexacto e impreciso, no eran 473 españoles, ellos llevaban servidumbre, eran 1,300 en total. Esos 1,300 hicieron frente a 40,000 indígenas de 8 provincias mayas. Las tropas de Hernán Cortés llegaron a la desembocadura del río Tabasco
al que se le da actualmente el nombre de Río Grijalva. En este lugar, esas huestes españolas nuevamente fueron atacadas por los mayas chontales. Rápidamente los españoles lograron defenderse empleando sus armas de fuego, su superioridad de sus armas de acero, lo que les dio la ventaja. Y además, el caballo, aquí hay una cuestión que es un mito, que es falso. Los indígenas nunca pensaron que el caballo y el jinete eran el mismo. Cuando veían a un español montando un caballo, los indígenas nunca creyeron ni que eran dioses, ni que eran enviados de Quetzalcóatl, ni que eran uno solo. Esos son mitos falsos para justificar la conquista, queriendo denostar a los habitantes originales de México. Eran muy inteligentes, los mayas desarrollaron una ciencia astronómica inigual y la más avanzada en ese momento, más avanzada que toda la ciencia y la tecnología española en cuestión de matemáticas y en cuestión de cosmología. Así que no podemos hablar de que pudieran confundir. Ahora, Quetzalcóatl era una creencia de los aztecas, más no de los mayas de esa región. Así que ahí no estaban esperando que viniera Quetzalcóatl ni nada de esas cuestiones absurdas que inventaron para tratar de justificar lo que ocurrió en la conquista de América. Así que aquí lo único que les dio la victoria fue su tecnología militar. Los españoles la poseían y eso fue lo único. Veamos lo que dice Bernal Díaz del Castillo sobre la batalla de Centla. Dice lo siguiente: y después de apegados debajo de unos árboles y casas que ahí estaban, dimos muchas gracias a Dios por habernos dado aquella victoria tan cumplida. Y como era día de Nuestra Señora de marzo, llamóse una villa que se pobló el tiempo andando Santa María de la Victoria, así por ser el día de Nuestra Señora de la Gran Victoria. Si vemos, todo tratan de justificar los españoles diciendo que Dios Santo les dio su victoria sobre los naturales. Aquí tú te preguntarás, bueno, ¿y cuál era el pecado? ¿Qué hicieron mal los naturales de América? 40,000 indígenas, que eso era el ejército. Imagínate la población, mujeres, niños, ancianos, todo. Si eran 40,000 guerreros, la población aproximada era de más de 200,000 personas. Todos ellos cayeron víctimas de Hernán Cortés. Ahora, Hernán Cortés no habla de si hubo algunas bajas de entre los españoles y cómo las sustituyó, si pidió refuerzos de Cuba. Lo más seguro es que hayan llegado refuerzos de Cuba a Hernán Cortés y que Hernán Cortés, aunque no esté documentado en las crónicas, tuvo que haber enviado un tributo en oro al gobernador español de Cuba para que le enviara refuerzos, porque es imposible que Hernán Cortés no haya tenido bajas en su ejército. Y así llegaría hasta la toma de la Gran Tenochtitlan, donde también tuvo que haber habido bajas. Y nunca se habla de ello, y no hay crónicas exactas respecto a qué pasó y cómo recibía refuerzos desde Cuba Hernán Cortés. Aquí les recomiendo ver la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que es de donde estoy comentando lo que les he estado diciendo. Así que al día siguiente, embajadores enviados por Taxcope llegaron al campamento español con prendas para pagar la derrota. Aquí vamos a hacer una aclaración. Hernán Cortés había rescatado a un español que había sido 8 años prisionero de los mayas. Ese español era el principal traidor, porque los mayas le perdonaron la vida y durante 8 años vivió muy bien entre los mayas, pero él era un traidor. En cuanto llegó Hernán Cortés, él se puso al servicio de Hernán Cortés y hizo todo para destruir a los mayas. Por eso hubo tantas bajas, por eso fue tan atroz, se puede emplear la palabra, la batalla de Potonchán y la batalla al día siguiente, la batalla de Centla. Todo eso ocurrió porque estaban previamente aleccionados por ese español que estaba hablando en contra de los mayas. Aquí al día siguiente sabemos que Hernán Cortés le pidió expresamente al cacique Taxcope, al rey maya, le pidió expresamente mujeres jóvenes como tributo. Entonces se pactó el pago de la derrota y expresamente Hernán Cortés le pidió 20 jovencitas a Taxcope. Inicialmente le había pedido 100, pero se logró la negociación únicamente a 20, pero que fueran las más bellas. Una de las 20 jovencitas que tuvo que pagar el cacique Taxcope fue Malitzin.
Malitzin, que los españoles bautizaron como Balina y que se convertiría en la intérprete y consejera de Cortés, que después en otro video les comentaré que no fue únicamente ella, fue ese español que traicionó a los mismos mayas que le perdonaron y lo hicieron vivir como rey durante 8 años. Así tenemos que después de la batalla, el día 25 de marzo de 1519, al día siguiente de la batalla de Centla ocurrió el 24 de marzo de 1519, al día siguiente, el 25 de marzo, los españoles recibieron a las 20 jovencitas y fundaron en el lugar de la batalla la villa de Santa María de la Victoria. Ese mismo día celebraron una misa, la cual fue oficiada por Fray Bartolomé de Olmedo y el capellán Juan Díaz. De tal manera que los españoles permanecieron ahí hasta el 12 de abril, antes de embarcarse rumbo a Veracruz, donde iniciaron la ruta hacia la toma de la Gran Tenochtitlan, que desembocaría 2 años después en la caída de la Gran Tenochtitlan. Así que debemos ver la historia como un conjunto. Hernán Cortés ya sabía y estaba preparado y listo para lo que quería hacer. A él no le importaba engañar a los indígenas. Él de hecho eso es lo que quería, engañar a los indígenas. Acá estamos viendo la diferencia de cómo era posible que un pequeño ejército de 573 españoles hubiese podido conquistar un reino de 40,000 soldados. Así que imagina lo poco que pudieran haber hecho otros reinos. Aquí se juntaron 40,000 soldados que no pudieron contener a Cortés. Acabaron firmando su rendición y enviando un tributo de las 20 jóvenes más bellas, las 20 princesas de los 8 reinos que participaron. Así que no eran esclavas comunes, eran las 20 doncellas más bellas de esa región. Y la más bella de todas, Doña Marina, la Malinche, se la reservó Cortés para su persona. Sin lugar a dudas, hay cuestiones que aún se desconocen y hay otras que están mal interpretadas en relación a la historia de México. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.